Capítulo 3. Covita. Varios días después, y en los que no había tenido contacto con Ardem, regresaba de la tienda distraído, pensando en lo ocurrido y tratando de encontrar la razón de la súbita desaparición, cuando intempestivamente se abrió la puerta de la casa vecina y se encontró frente a la españolita, a la que por primera vez vio literalmente cara a cara, ya que eran exactamente de la misma estatura. Sus bellos ojos azules le impresionaron mucho y sin pensarlo le dijo: Nunca he estado en el mar, pero me imagino que su color es tan hermoso como el de tus ojos. Y algo parecido a ese azul solo lo he visto en mi pensamiento. Lo dijo de esta manera porque nadie sabía de sus experiencias en su interior y le recordó a uno de sus lagos favoritos que solo Nardem y él conocían. La respuesta fue desconcertante. La niña abrió más sus ojos y con gran asombro preguntó: ¿En verdad nunca habéis estado en el mar? y él respondió: Nunca. ¿Tú sí? Se escuchó una sonora carcajada y le dijo: Tío, que yo he nacido en él. pasado el asombro del encuentro, la asimilación del nuevo parentesco, la forma de hablar tan extraña de la pequeña, y siguiendo las reglas de cortesía que había aprendido, pasó a presentarse diciendo. Soy Reinaldo, tu vecino de al lado. Ella sonrió diciendo: Lo sé, os he visto muchas veces haciendo gestos chistosos, pensando en no sé qué tantas cosas, y me he preguntado, ¿hasta dónde se va este chaval? También el otro día os vi oliendo y tocando las rosas como si no las conocierais, y me ha dado mucha risa, sobre todo cuando habéis vuelto vuestra vista a mi terraza y casi os caéis de bruces. Reinaldo dijo sorprendido. Pero yo nunca te he visto. Ella respondió: Como tengo el pelo largo, subo a secarlo y cepillarlo. El bimbo que veis tiene una tela que me permite ver de mi lado hacia vuestra azotea, pero no al revés. Él le aclaró que no creía ser su tío, pero ella le explicó que era un término familiar en España para referirse a alguien y continuó una afable plática. Ella lo invitó a ir a la panadería de la esquina, la cual resultó ser propiedad de su abuelo, y en donde le entregaron unas ricas pastas secas. Reinaldo se enteró que su nombre era Covadonga, en honor a una virgen en su país venerada, y que le atribuían haberla salvado de morir al nacer en un barco carguero propiedad de su otro abuelo, cuando trasladaban a su madre doña Pilar a ser atendida en un buen hospital, pero nació faltando 2 meses para el parto en plena travesía, y sin ningún equipo hospitalario o personal capacitado que pudieran auxiliarle. Supo que el anciano dueño de la panadería estaba muy enfermo, por lo que su hijo, el padre de ella, había decidido que se mudaran a México para apoyarlo, ya que se encontraba solo desde que vino huyendo de su país, porque había tenido una diferencia de opinión con un temido general que gustaba de matar a los que no pensaban como él quería. De la plática se dieron cuenta que ambos tenían ideas pacifistas y surgió una bella amistad entre ambos. Una ocasión, Reinaldo escuchó que los vecinos de nuevo le llamaban maldita gachupina, engreída, y salió a defender a golpes la ofensa. Sin embargo, ella se interpuso y le dijo que la violencia nunca sería el camino. Él le contestó que lo sabía, pero no soportaba esa actitud hacia ella, a lo cual le respondió: recuerda que la violencia engendra violencia. Él recortó todo lo aprendido con Dardenne y pacíficamente se retiró, aunque por alguna razón nadie volvió a meterse con ella. Derivado de este incidente surgió una plática sobre la intransigencia de algunos al no aceptar a otros por su color de piel o la forma de hablar o cualquier otra cosa sin importancia. Y ella comentó que muchos no podían entender que los españoles que lastimaron a los aztecas y demás pueblos
no eran los que hoy existían, por lo que ella nada tenía que ver con tan penoso asunto, como tampoco tenían que ver los moros que alguna vez también los invadieron en España, con los que aún ahora habitan la península ibérica, y que incluso su mejor amiga, llamada Luz del Mar, era de tal origen, y ella la quería y extrañaba mucho. De la plática surgió el acuerdo de que él le enseñaría el español como se hablaba en México, porque algunas cosas le resultaban ininteligibles a Reinaldo, aunque otras también lo eran para Covita, como ya cariñosamente le llamaba. Ella aceptó la propuesta sin mostrar mucho interés. En los siguientes meses siempre hubo tema de conversación, porque ella, a pesar de su corta edad, había bajado mucho en el barco carguero de su abuelo y conocía prácticamente todos los puertos de España, Grecia, Italia y Portugal. Por su parte, Reinaldo hablaba de lo aprendido en los libros y sus conversaciones con Narvé, a quien no dejaba de visitar a pesar de los momentos maravillosos que pasaba con su nueva amiga. La abuela, como otras ocasiones, había conseguido boletos para ir a la ópera en Bellas Artes, y Reinaldo siempre había sido su acompañante oficial, porque también la disfrutaba mucho. Pero la salud de la abuela se estaba deteriorando cada vez más, y 2 días antes de la función le dijo a Reinaldo que si quería invitar a Covita en su lugar podía hacerlo, porque ella no asistiría y no quería que se desperdiciara tan valiosa oportunidad. Reinaldo le preguntó a Covita si le gustaría acompañarlo, lo que inmediatamente aceptó, siempre y cuando doña Pilar, su madre, o don Ramiro, su padre, dieran el consentimiento requerido. Por tal motivo, Reinaldo se armó de valor y pidió hablar con ella, que era una impresionante mujer de enorme estatura, muchos kilogramos de peso y mal talante, pero un poco menos intimidante que don Ramiro. Ante ella, con toda caballerosidad, le dijo: Doña Pilar, solicito su consentimiento para invitar el próximo domingo al Palacio de Bellas Artes a su hija Covita. Doña Pilar frunció el ceño al ver la actitud tan formal de un, como ella lo llamaba, mozalbete, y con cierto tono de desprecio respondió: ¿Y en qué vehículo la vas a llevar? Reinaldo, con mucha seguridad, dijo: En el autobús que pasa frente a la panadería, y en el mismo podemos regresar, ya que cuento con suficiente dinero para ello, e incluso para invitarle un helado muy sabroso que en la calle de Madero vende. Por primera y única vez, Reinaldo escuchó reír a carcajadas a la doña, quien, aún riéndose, le dio instrucciones a Covita para que se coordinara con Javier, el chofer de la familia, para llevarlos y pasar a recogerlos a la hora convenida. El domingo llegó. Reinaldo se puso el único traje y corbata que tenía para ese tipo de eventos y fue a buscar a Covita, quien dejó más que pasmado al pobre de Reinaldo al salir lujosamente ataviada y cubierta con joyas prestadas de la madre y una estola de un material sumamente suave al tacto, pero totalmente desconocido para Reinaldo, quien le dijo con la mayor diplomacia posible: Estás bellísimo, pero ¿no crees que exageraste un poco? A lo cual le respondió: Solo lo propio para asistir dignamente al palacio que me habéis invitado. Reinaldo consideró ya no oportuno aclarar que no era un palacio como ella lo imaginaba y los conocía en España, sino un centro cultural. En el camino ella platicó que algunos lejanos ancestros habían ostentado el título de condes de Sotomayor, pero que lo habían vendido en épocas de guerra para obtener comida, por lo que Reinaldo, en plan de broma, empezó a llamarle Condesita de Sotomayor, a lo cual ella respondió en el acto, nombrándolo señorito conde de la Azotea y marqués de los Rosales, que por simplicidad derivó solo a marqués de la Colina de las Rosas. Pero afortunadamente para Reinaldo, después ningún título prevaleció. Como es de suponerse, la pareja de adultos chiquitos, que era como ambos se veían, fue el centro de atención por cualquier lugar que transitaban.
Durante la presentación de Madame Butterfly, Kobita mantuvo sujeto de la mano todo el tiempo a Reinaldo, ya que solo la separó momentáneamente para introducir un bello pañuelo de seda, con que intentaba controlar el sudor que de su manita, por alguna razón desconocida, manaba abundantemente. Al finalizar, se dirigieron a la nevería de madera, en la que compartieron un Tres Marías que Kobita apenas probó, y raramente casi no habló desde el término de la función. Cuando regresaban al sitio convenido para que Javier los recogiera, Reinaldo le preguntó qué le pasaba, a lo que ella bruscamente respondió nada. Ante la insistencia de Reinaldo, empezó a llorar y dijo que no era justo que la japonesita se hubiera muerto por culpa del marino. Él sonrió y le dijo que todo era actuado y que recordara que la cantante se había incorporado para recibir los aplausos, a lo que ella, muy molesta, le respondió que nunca hubiera imaginado que él fuera tan insensible y que no quería que le hablara. Todo el trayecto hasta su casa fue en silencio ante la extrañeza de Javier, que nunca la había visto tanto tiempo callada desde que era amiga de Reinaldo. Esa noche, desconcertado, Reinaldo platicó con Arlene y le dijo que se sentía triste por la reacción de su amiga, a lo cual le respondió: en esencia todos somos iguales. Yo no tengo cuerpo, pero me presento aquí como una niña de tu edad porque pensé que era lo más adecuado para mi intimidad. Pero en realidad sería igual que me presentara como un niño. Y súbitamente así fue, y Reinaldo vio ante sí un niño totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a ver, pero en su interior sintió el mismo agrado de su presencia en su nueva apariencia. Marden continuó: en el plano que hoy habitas existen diferencias, porque por razones históricas derivadas de las libres decisiones del ser humano, quedó establecido que hombres y mujeres estén destinados a diferentes roles, pero en el principio no fue así. Nadie es mejor, tampoco es menos que su contraparte, es decir, la suma de dos en este caso representa la unidad. Lo importante es que entiendas que ambos son diferentes y que deben comprenderse y aceptarse como cada quien es. Habla con ella y todo se arreglará. Por si no lo has notado, ella empieza a convertirse en una hermosa mujer. A la mañana siguiente, Reinaldo tímidamente tocó a la puerta de Kobita y le dijo: estoy muy triste por lo que pasó anoche. Ella no lo dejó continuar y le dijo, en tono de reproche: ¿por qué me dejaste sola? Os necesitaba y os fuiste. Él pensó en decirle: pero si tú me pediste que no hablara, que querías estar sola. Pero en cuanto iba a abrir la boca para hacerlo, recordó la plática con Arden y solo la abrazó y le dijo: porque aún tengo mucho que aprender. ¿Me perdonas? A lo que ella, con lágrimas en los ojos, contestó: siempre os perdonaré. También le confesó que se sentía extraña porque recién había iniciado su menstruación y no entendía muchas cosas y cambios en su cuerpo, porque su madre solo le había dicho que se acostumbrara a que cada mes iba a ocurrir lo mismo, y su explicación se limitó a la manera de proteger su ropa. Reinaldo recordó que en uno de los libros que había leído había encontrado una amplia explicación al respecto, lo cual en su momento le fue indiferente, dado que el libro aclaraba que solo le ocurría a las mujeres. Tratando de acomodar todo a un lenguaje muy sencillo e ilustrativo, le explicó todo el proceso de gestación y el milagro de la vida, mediante soldaditos que tratan de tomar una fortaleza hasta que queda un solo héroe que penetra en ella. Cuando terminó la explicación, ella llevó sus manos a su vientre y sonrió plácidamente sin decir ninguna palabra.